Bombazo turco. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Todo fue un plan. Les cuento el salseo completo. Amigos, agárrense porque lo que les voy a contar es fuerte. Parece que la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que nos tuvo a todos suspirando, podría tener un giro inesperado, y no para bien. Imaginen esto, su relación pública, sus viajes, esos me encanta en Instagram, y si todo fue un montaje para tapar otra cosa. Sí, como lo oyen. Mucha gente rumorea que esto empezó porque Hande estaba saliendo con otro chico, un hombre bastante poderoso, eso dicen las malas lenguas. Un empresario con dinero y con contactos. Y parece que la cosa iba en serio, o eso creía él. Pero de repente, zas. Empiezan a surgir las fotos de Hande y Kerem juntos. Al principio pues normal, ¿no? Que si una amistad, que si compañerismo de rodaje. Pero luego ya la cosa se puso seria. Y aquí viene lo jugoso, lo que yo creo que está pasando. Si Hande estaba en una relación seria, ¿por qué se deja ver tan rápido con Kerem? Para ser honestos, la rapidez con la que pasaron de ser compañeros a tener una relación súper pública, con paparazzi siguiéndolos a todos lados, huele un poco raro, ¿verdad? Es como si quisieran enviar un mensaje, un mira lo que te pierdes o un ya he pasado página. Ahora, ¿qué hay del ex de Hande? Pues se dice, y esto es salseo puro, que se sintió humillado. Que no podía creer que ella lo dejara por un actor y más aún que lo hiciera de forma tan ostentosa. Y ahí es donde entra Kerem en esta historia. ¿Fue él la salida de emergencia? ¿Fue una estrategia para darle celos o para sacudirse de encima una relación que ya no le interesaba? Piénsenlo. Si Hande y este empresario estaban muy metidos, y ella quería terminarlo, quizás la mejor forma de hacerlo era que apareciera otro hombre en su vida, y no cualquier hombre, sino un chico guapo, famoso y que encendiera las redes. Y Kerem, con su fama y su química con Hande, era el candidato perfecto. Así el empresario no solo se encontraba con un rechazo, sino con la evidencia de que ella ya estaba rehaciendo su vida con otro famoso. Un golpe doble. Y claro, nosotros, los fans, caímos redondos. Vimos a la pareja perfecta, a la que todos queríamos ver junta, y nos enamoramos de la historia. Pero, ¿y si detrás de esa historia de amor había una guerra de egos, un despecho y una estrategia de relaciones públicas? Lo que yo sospecho es que Kerem, quizás sin saberlo del todo, se convirtió en el peón en este juego. O quizás sí lo sabía, y ambos se beneficiaron de la atención mediática. Porque seamos sinceros, ¿quién no se beneficia de que se hable de ellos? Las redes sociales, los contratos, la fama, todo sube cuando hay un romance de por medio, especialmente uno tan sonado. Dicen que el empresario, dolido, decidió poner en su sitio a Hande, o a ambos, y ahí es donde entra el supuesto engaño, que la llevó al abrazo de Kerem. Tal vez hubo presiones, chantajes o simplemente una jugada maestra para recuperar el control. Imaginen que el empresario tenía información comprometedora sobre Hande, o sobre su carrera, y que la única forma de silenciarlo o neutralizarlo era hacer un movimiento muy público y muy conveniente. Y ahí es donde Kerem se convierte en el escudo. Una relación con él tan visible, tan amor verdadero, podría haber sido la mejor defensa. El empresario, al ver a Hande feliz y públicamente con otro hombre, quizás se dio cuenta de que había perdido la partida, o que su poder sobre ella se desvaneció. Es todo muy novelesco, ¿verdad? Como una telenovela turca pero en la vida real. Y la verdad es que da un poco de pena pensar que el amor que tanto admirábamos podría tener un lado oscuro, un lado estratégico. Pero, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? En el mundo del espectáculo, todo vale para mantenerse en la cima. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem solo estaban aprovechando la atención, o que realmente hubo un tercero y una estrategia detrás para tapar algo? ¿Y si esta historia del expoderoso es solo un invento para justificar la ruptura que ya venía? Cuéntenme en los comentarios, quiero saber su opinión.